En las profundidades de la selva chiapaneca, un descubrimiento accidental acababa de reescribir más de 1000 años de historia arqueológica mexicana. Lo que comenzó como un extraño hongo brillante en el suelo, terminó revelando el complejo ceremonial maya más importante descubierto en los últimos 50 años, con implicaciones que cambiarían para siempre nuestra comprensión de esta antigua civilización. Evaristo Hernández Gómez, un humilde leñador de 53 años, nunca imaginó que su curiosidad por un peculiar organismo luminiscente lo convertiría en el protagonista de uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de México. Su decisión de cavar debajo de aquel hongo no solo alteró el curso de su propia vida, sino que desencadenó una investigación internacional que involucraría a los más prestigiosos arqueólogos del continente. Lo que Evaristo encontró bajo esos hongos bioluminiscentes desafía todo lo que creíamos saber sobre las prácticas rituales y los conocimientos científicos de los antiguos mayas. Un complejo subterráneo que había permanecido oculto durante más de 800 años, preservado en condiciones extraordinarias gracias a un ecosistema único de microorganismos que los propios mayas habían cultivado intencionalmente. Pero, para entender la verdadera magnitud de este descubrimiento, que conmocionó a la comunidad científica mundial, debemos regresar al principio de esta extraordinaria historia. La selva lacandona de Chiapas se extiende como un manto verde interminable, donde los ecos del pasado maya resuenan en cada rincón. En esta región, donde la modernidad se mezcla cuidadosamente con tradiciones milenarias, vive Evaristo Hernández Gómez, un hombre cuyas raíces tzotziles se entrelazan con el conocimiento profundo de la selva que heredó de sus ancestros. Evaristo había trabajado como leñador durante más de 30 años en los bosques que rodean el ejido de Nueva Esperanza, una pequeña comunidad ubicada a 40 kilómetros al sureste de Ocosingo. Su trabajo consistía en la tala selectiva de árboles para la construcción local, siempre respetando los ciclos naturales que su abuelo le había enseñado. La selva te da lo que necesitas, pero debes saber escucharla, solía decirle mientras caminaban juntos entre los senderos serpenteantes. La vida en Nueva Esperanza transcurría con la parsimonia característica de las comunidades rurales chiapanecas. Las mañanas comenzaban con el canto de los sargentos y el aroma del café cultivado en las laderas cercanas. Los hombres partían hacia sus labores en la selva antes del amanecer, mientras las mujeres preparaban tortillas de maíz criollo en comales de barro que habían sido heredados de generación en generación. Evaristo vivía en una casa modesta, de paredes de adobe y techo de lámina, rodeada por un pequeño huerto donde su esposa, María Elena, cultivaba chiles, cilantro y hierbas medicinales que utilizaba para curar desde dolores de cabeza hasta heridas menores. Sus 3 hijos ya eran adultos. 2 habían migrado a Tuxtla Gutiérrez en busca de oportunidades y la menor estudiaba enfermería en San Cristóbal de las Casas. El conocimiento que Evaristo tenía de la selva era enciclopédico. Podía identificar más de 200 especies de plantas, conocía los patrones migratorios de docenas de animales y sabía interpretar los sutiles cambios en la vegetación que indicaban la presencia de agua subterránea o cambios estacionales. Este conocimiento ancestral, transmitido oralmente durante generaciones, se convertiría en la clave para reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo en el sector conocido como Loma del Jaguar. Fue en una mañana típica de marzo, cuando la humedad matutina aún cubría la selva como una manta transparente, que los primeros signos de algo inusual comenzaron a manifestarse. El lunes 30 de marzo, Evaristo llegó a la Loma del Jaguar antes del amanecer, decidido a investigar personalmente el origen de aquellas luces misteriosas. Armado únicamente con su machete, una pequeña pala y una linterna de mano, se acercó cautelosamente al punto más brillante de la luminosidad. Lo que encontró superó cualquier expectativa que hubiera podido tener. En el suelo de la selva, distribuidos en lo que claramente era un patrón geométrico intencional, crecían hongos de una especie que jamás había visto. Eran organismos de aproximadamente 15 centímetros de altura, con sombreros de color verde azulado que emitían una luz suave pero constante.
Su textura parecía casi cristalina, y al acercarse, pudo percibir un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda y algo que le recordaba vagamente al copal quemado en las ceremonias tradicionales. Pero lo verdaderamente extraordinario no eran los hongos en sí, sino lo que revelaron cuando comenzó a examinar el suelo a su alrededor. Al apartar cuidadosamente la delgada capa de humus y hojas en descomposición que cubría la base de los hongos más grandes, Evaristo sintió que su pala golpeaba algo sólido. No era la resistencia familiar de las raíces o las piedras comunes de la selva. Este sonido era diferente, un eco hueco y resonante que sugería una cavidad subterránea. Con las manos temblorosas, apartó más tierra y hojarasca. Gradualmente, emergió una superficie de piedra tallada con precisión geométrica. Las piedras estaban dispuestas con la perfección característica de la arquitectura maya. Y entre las juntas, más hongos bioluminiscentes habían encontrado su hogar, creando un efecto visual absolutamente hipnótico. El corazón de Evaristo comenzó a latir con una intensidad que podía escuchar en sus oídos. Sus rodillas temblaron cuando comprendió que estaba ante algo monumentalmente importante. No era solo una estructura antigua, la preservación extraordinaria de las piedras y la presencia de aquellos organismos luminosos sugerían que había encontrado algo que había permanecido sellado y protegido durante siglos. Continuó excavando con cuidado casi reverencial. Cada palada revelaba más detalles, grabados intrincados en la superficie de las piedras, canales de drenaje perfectamente diseñados y una complejidad arquitectónica que hablaba de conocimientos avanzados de ingeniería. Cuando finalmente logró despejar un área de aproximadamente 2 metros cuadrados, se encontró mirando hacia lo que claramente era la entrada de una estructura subterránea. Los hongos bioluminiscentes formaban una especie de marco natural alrededor de la abertura, como si hubieran sido cultivados intencionalmente para señalar este lugar específico. La magnitud de su descubrimiento lo golpeó como una ola. No era solo un arqueólogo aficionado, encontrando fragmentos de cerámica. Había destapado lo que parecía ser una entrada perfectamente preservada a un complejo subterráneo maya, protegido por un ecosistema único de organismos bioluminiscentes. En ese momento, Evaristo tomó la decisión más importante de su vida. En lugar de aventurarse al interior o continuar excavando por su cuenta, entendió instintivamente que había encontrado algo que trascendía su capacidad de manejo individual. Esto requería conocimiento especializado, recursos profesionales y, sobre todo, protección oficial. Cubrió cuidadosamente la entrada con ramas y hojarasca para disimularla. Marcó discretamente los límites del área con pequeñas piedras que solo él podría reconocer, y emprendió el camino de regreso a Nueva Esperanza con una certeza absoluta. Debía contactar inmediatamente a las autoridades. El regreso de Evaristo a Nueva Esperanza esa tarde fue completamente diferente a cualquier otro día de trabajo. Su mente bullía con las implicaciones de lo que había encontrado, pero también con la responsabilidad abrumadora de haber tropezado con algo que claramente pertenecía no solo a él, sino a toda la humanidad. Su primera parada fue en la presidencia municipal de Ocosingo, donde logró hablar con el secretario del ayuntamiento, licenciado Roberto Vázquez. Inicialmente, el funcionario mostró escepticismo comprensible ante el relato de un leñador que afirmaba haber encontrado ruinas mayas iluminadas por hongos extraños. Sin embargo, la seriedad y el detalle con que Evaristo describía su descubrimiento, combinado con su reputación en la comunidad como una persona honesta y confiable, eventualmente capturaron la atención del oficial. Don Evaristo ha trabajado en esa selva durante décadas, le explicó el secretario a su superior tras la reunión. Conoce cada árbol, cada sendero. Si dice que encontró algo extraordinario, merece ser escuchado. El protocolo oficial requería notificar inmediatamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, más conocido como INAH. El miércoles por la mañana, el primer arqueólogo en responder fue el maestro Carlos Mendoza, un especialista en cultura maya, que trabajaba en la zona arqueológica de Bonampak, ubicada a solo 60 kilómetros de distancia. La primera visita al sitio fue reveladora incluso para un arqueólogo experimentado como Mendoza. En 30 años de carrera profesional,
Jamás había presenciado un fenómeno de bioluminiscencia natural asociado con estructuras arqueológicas, escribiría posteriormente en su informe preliminar. La preservación del sitio es extraordinaria y la simbiosis entre los organismos luminosos y la arquitectura antigua sugiere posibilidades de investigación completamente nuevas. Pero las consecuencias del descubrimiento se extendieron mucho más allá de los círculos académicos. La vida de Evaristo se transformó dramáticamente. De ser un trabajador anónimo que salía cada mañana con su machete y su perro, se convirtió de la noche a la mañana en el centro de atención de investigadores, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación. Su teléfono, que anteriormente sonaba solo para asuntos familiares, ahora recibía llamadas de periodistas de la Ciudad de México, arqueólogos de universidades estadounidenses e incluso documentalistas internacionales. María Elena, su esposa, observaba con mezcla de orgullo y preocupación cómo su marido manejaba esta nueva realidad. Evaristo siempre fue un hombre tranquilo, comentaría más tarde a los reporteros. Ver cómo toda esta gente importante venía a preguntarle sobre su descubrimiento fue impresionante, pero también agotador para él. El ejido de Nueva Esperanza también experimentó cambios inmediatos. La llegada constante de investigadores, funcionarios gubernamentales y periodistas alteró la rutina tranquila de la comunidad. Los habitantes locales, inicialmente curiosos y orgullosos de que uno de los suyos hubiera realizado un descubrimiento tan importante, pronto comenzaron a preocuparse por las implicaciones a largo plazo para su forma de vida. Las autoridades del INAH establecieron un perímetro de protección alrededor del sitio y asignaron guardias permanentes para prevenir saqueos o daños accidentales. Evaristo fue contratado como guía oficial del proyecto, reconociendo tanto su conocimiento íntimo del área como su derecho moral como descubridor del sitio. Pero las verdaderas complicaciones estaban apenas comenzando. A medida que las primeras semanas se convertían en meses, el descubrimiento de Evaristo comenzó a atraer niveles de atención nacional e internacional que nadie había anticipado. Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo arqueológico significativo pero manejable, gradualmente reveló complejidades que requerirían años de investigación y recursos considerables. Primer análisis científico de los hongos bioluminiscentes arrojó resultados que dejaron perplejos a los microbiólogos. Estos organismos no solo eran una especie completamente nueva para la ciencia, sino que mostraban características únicas que sugerían una posible manipulación o cultivo intencional por parte de los antiguos mayas. El doctor Fernando Ramírez, microbiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó en una conferencia de prensa que estos hongos parecen haber sido modificados selectivamente durante generaciones para optimizar su producción de luz y su capacidad de supervivencia. En condiciones específicas, las excavaciones arqueológicas sistemáticas que comenzaron en junio revelaron que lo que Evaristo había descubierto era apenas la punta del iceberg. El complejo subterráneo se extendía por más de 500 metros cuadrados e incluía cámaras ceremoniales, sistemas de ventilación sofisticados, canales de agua corriente y, más extraordinario aún, lo que parecían ser laboratorios antiguos donde los mayas cultivaban y estudiaban diversos microorganismos bioluminiscentes. Sin embargo, esta magnitud del descubrimiento trajo consigo complicaciones imprevistas. Las diferentes instituciones académicas comenzaron a competir por el control del proyecto de investigación. La Universidad de Harvard solicitó permisos para enviar un equipo multidisciplinario. El Instituto Smithsonian propuso financiamiento para estudios de larga duración. Arqueólogos franceses especializados en bioluminiscencia llegaron desde París con equipos de análisis avanzados. Evaristo se encontró en el centro de estas tensiones académicas y políticas. Diferentes equipos de investigadores lo buscaban para obtener detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del descubrimiento, esperando encontrar pistas que pudieran dar ventaja a sus respectivas investigaciones. Todos quieren saber exactamente cómo encontré los hongos, en qué orden aparecían las luces, qué sensaciones experimenté,
Le confió a María Elena. A veces siento que saben más sobre lo que encontré que yo mismo. La comunidad de Nueva Esperanza también enfrentó presiones crecientes. El gobierno estatal propuso construir un centro de investigación permanente en las cercanías del ejido, lo que requeriría la reubicación de algunas familias y cambios significativos en las actividades económicas tradicionales. Algunos habitantes veían esto como una oportunidad de desarrollo económico, mientras otros temían la pérdida de su forma de vida tradicional. Las tensiones alcanzaron un punto crítico cuando cazadores furtivos de antigüedades comenzaron a rondar el área, esperando encontrar artefactos valiosos en sitios cercanos. Varios intentos de excavación ilegal fueron detectados y frustrados por los guardias de Lina, pero estos incidentes crearon un ambiente de desconfianza y vigilancia constante en la región. Paralelamente, los estudios científicos continuaban revelando descubrimientos cada vez más asombrosos. Los análisis de radiocarbono indicaban que el complejo había sido construido entre los años 1200 y 1400 después de Cristo, durante el período posclásico tardío maya. Pero lo más extraordinario era que los hongos bioluminiscentes no eran simplemente organismos silvestres que habían colonizado las ruinas. Evidencias múltiples sugerían que habían sido cultivados intencionalmente por los antiguos habitantes como parte de complejos rituales ceremoniales y posiblemente como fuente de iluminación sostenible. Estamos frente a evidencia de que los mayas habían desarrollado lo que podríamos llamar biotecnología primitiva, explicó la doctora Amanda Foster, bióloga evolutiva de la Universidad de California en Berkeley. Estos hongos fueron selectivamente reproducidos durante generaciones para maximizar su bioluminiscencia. Es un nivel de sofisticación científica que no habíamos documentado previamente en las culturas precolombinas. Pero la historia estaba lejos de terminar. Después de 18 meses de investigaciones intensivas, el proyecto del complejo bioluminiscente Maya finalmente encontró su equilibrio entre la investigación científica rigurosa y el respeto por la comunidad local que lo había protegido durante siglos. La solución surgió a través de un modelo de colaboración que nadie había anticipado inicialmente. El gobierno mexicano, trabajando en conjunto con UNESCO, estableció el sitio como Patrimonio Biocultural de la Humanidad, una nueva categoría que reconoce simultáneamente el valor arqueológico del complejo y la importancia del conocimiento tradicional que permitió su descubrimiento y preservación. Evaristo fue nombrado oficialmente como guardián cultural del sitio, un puesto que reconoce tanto su rol como descubridor como su conocimiento profundo del ecosistema local. Su salario mensual, financiado por una combinación de fondos gubernamentales y donaciones internacionales, le permite mantener a su familia mientras dedica su tiempo completo a la protección y interpretación del complejo. Nunca imaginé que mi curiosidad por unos hongos extraños me convertiría en una especie de científico, reflexiona Evaristo, mientras guía a grupos de investigadores por los senderos que ahora conoce mejor que nadie. Pero he aprendido que la ciencia no es tan diferente de la sabiduría tradicional. Ambas requieren observación cuidadosa, respeto por la naturaleza y paciencia para entender lo que el mundo quiere enseñarnos. El Centro de Investigación, que finalmente se construyó en Nueva Esperanza, se diseñó siguiendo principios de arquitectura sustentable que armonizan con el entorno natural. Las familias locales no fueron reubicadas. En lugar de eso, muchas encontraron nuevas oportunidades económicas como guías especializados, proveedores de servicios para investigadores y productores de artesanías inspiradas en los descubrimientos arqueológicos. Los estudios científicos continuaron revelando secretos extraordinarios. Los mayas habían desarrollado técnicas de cultivo de microorganismos que se adelantaron por siglos a descubrimientos similares en otras culturas. Utilizaban la bioluminiscencia no solo para iluminación ceremonial, sino también como sistema de navegación en los complejos subterráneos, como método de preservación de alimentos y posiblemente como componente de medicinas tradicionales. María Elena se convirtió en una figura clave del proyecto,
cuando los investigadores descubrieron que muchas de las plantas medicinales que cultivaba en su huerto doméstico eran especies que los antiguos mayas habían utilizado en combinación con los hongos bioluminiscentes para crear tratamientos holísticos. Mi abuela me enseñó estas plantas, explica mientras muestra su jardín a estudiantes de etnobotánica. Nunca supo que estaba preservando conocimientos de hace 800 años. El complejo subterráneo, completamente excavado y restaurado, se abrió al público de manera limitada y controlada. Los tours, guiados exclusivamente por miembros capacitados de la comunidad local, se convirtieron en una fuente importante de ingresos sostenibles para el ejido, mientras que las cuotas de acceso financian la investigación continua y la conservación del sitio. Los hongos bioluminiscentes, después de estudios exhaustivos, fueron reintroducidos en otras áreas del complejo donde habían existido originalmente, recreando el espectáculo luminoso que había cautivado inicialmente a Evaristo. Estos organismos únicos ahora son estudiados por biólogos de todo el mundo como ejemplos extraordinarios de biotecnología ancestral y evolución dirigida. 5 años después de aquel marzo memorable, cuando Evaristo siguió su curiosidad hacia unos hongos extraños, las consecuencias de su descubrimiento continúan expandiéndose de maneras que nadie podría haber anticipado. El complejo bioluminiscente de Loma del Jaguar, como ahora se conoce oficialmente, se ha convertido en uno de los sitios de investigación multidisciplinaria más importantes de América Latina. Arqueólogos, biólogos, antropólogos, microbiólogos y especialistas en culturas indígenas de más de 20 países han establecido proyectos de investigación colaborativa que continúan revelando secretos sobre el conocimiento científico. Maya los hongos descubiertos por Evaristo, oficialmente clasificados como Luminomyces everestensis en honor a su descubridor, han revolucionado campos enteros de la biotecnología moderna. Las técnicas que los mayas desarrollaron para cultivar y modificar estos organismos están siendo estudiadas por empresas farmacéuticas y compañías de biotecnología que buscan aplicar estos principios ancestrales para desarrollar nuevas fuentes de iluminación sostenible y tratamientos médicos innovadores. La vida de Evaristo se ha transformado completamente, pero de maneras que honran tanto su nueva responsabilidad como su identidad cultural profunda. Continúa viviendo en Nueva Esperanza, en la misma casa de adobe que compartía con María Elena, pero ahora también mantiene una oficina pequeña en el centro de investigación donde recibe a científicos visitantes y coordina aspectos prácticos de los proyectos en curso. El mayor cambio no es que ahora hable con doctores de universidades famosas. Reflexiona Evaristo durante una de las caminatas matutinas que aún realiza por la selva cada día. El mayor cambio es que ahora entiendo que el conocimiento que mi abuelo me enseñó sobre la selva no era solo tradición local. Era ciencia real, tan válida como cualquier libro universitario. Sus 3 hijos han regresado gradualmente a Chiapas, atraídos tanto por las oportunidades económicas que el proyecto ha generado como por el orgullo renovado en sus raíces culturales. Su hija menor, que estudiaba enfermería, cambió su especialización a antropología médica y ahora investiga las conexiones entre las prácticas curativas tradicionales, tzotziles y los compuestos bioactivos encontrados en los hongos bioluminiscentes. La comunidad de Nueva Esperanza se ha convertido en un modelo de desarrollo sostenible que equilibra la preservación cultural, la investigación científica y el crecimiento económico. Jóvenes que anteriormente migraban a las ciudades ahora encuentran oportunidades locales como guías especializados, técnicos de laboratorio y productores de materiales educativos bilingües en español. Itzotzil.elegido ha establecido su propia cooperativa de ecoturismo que ofrece experiencias inmersivas donde los visitantes pueden aprender sobre la sabiduría tradicional maya, participar en actividades de conservación y presenciar el espectáculo nocturno de los hongos bioluminiscentes en su hábitat natural. Los ingresos de estas actividades se distribuyen equitativamente entre las familias.
locales y financian becas educativas para los jóvenes de la comunidad. Los descubrimientos científicos continuos han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones precolombinas. Textbooks universitarios han sido reescritos para incluir evidencia de que los mayas habían desarrollado formas sofisticadas de biotecnología que en algunos aspectos superaban técnicas modernas de cultivo de microorganismos. Pero tal vez el legado más profundo del descubrimiento de Evaristo sea la manera en que ha demostrado el valor del conocimiento tradicional indígena como complemento esencial de la investigación científica moderna. Universidades de todo el mundo ahora incluyen colaboraciones con comunidades indígenas como componente estándar de sus programas de investigación arqueológica y biológica. Mi abuelo me decía que la selva guarda secretos que solo se revelan a quienes la respetan, dice Evaristo, mientras observa el atardecer desde la entrada del complejo subterráneo, donde los hongos bioluminiscentes comienzan su danza nocturna de luz. Nunca imaginé que uno de esos secretos cambiaría no solo mi vida, sino la manera en que el mundo entiende a nuestros ancestros. La historia de un humilde leñador que siguió su curiosidad hacia unos hongos extraños se ha convertido en símbolo de cómo los descubrimientos más importantes surgen frecuentemente de la intersección entre la sabiduría tradicional, la observación cuidadosa y la valentía de explorar lo desconocido. El complejo bioluminiscente de Loma del Jaguar permanece activo como centro de investigación y educación, donde cada nueva generación de científicos y visitantes puede experimentar la magia de caminar por senderos iluminados por organismos que fueron cultivados con conocimiento y cuidado hace más de 800 años. Canelo, el perro fiel que inicialmente se negó a entrar al área misteriosa, ahora guía confiadamente a Evaristo en sus recorridos diarios, como si comprendiera que los misterios de la selva, una vez respetados y comprendidos, dejan de ser fuente de temor para convertirse en fuente de asombro permanente. Esta extraordinaria historia nos recuerda que los descubrimientos más importantes, frecuentemente, llegan a través de mentes curiosas y corazones abiertos, sin importar el nivel de educación formal o el reconocimiento académico previo. La ciencia avanza no solo en laboratorios sofisticados, sino también en senderos de selva, guiada por la sabiduría de quienes han aprendido a leer los signos sutiles que la naturaleza ofrece a quienes saben observar con paciencia y respeto. No olvides suscribirte al canal y déjanos tu comentario sobre qué te pareció este increíble descubrimiento que cambió la historia de la arqueología maya